invitado. Él es Javier Recuenco, es fundador de varias startups, es profesor de Big Data, Inteligencia Artificial en varias universidades y presidente de Mensa, la Asociación de Personas con Alto Cociente Intelectual. Javier, te invito a que subas y a que nos cuentes, bueno, cómo visualizas todo este debate que tenemos todos en mente, qué ocurre con la inteligencia artificial y qué ocurre con las personas. Javier, todo tuyo. Este asunto. Bueno, yo es que no soy prevencionista, espero que eso no os desconecte de lo que os tengo que contar. De hecho, mi perfil es un tanto curioso. Yo, mi vida es básicamente esto. O sea, aquí yo creo que está mal resumido. No es que yo me dedique a dar malas noticias, sino que en realidad me dedico a gestionar la digestión de la realidad, que no suele ser la especialidad de la casa. Este es un diagrama maravilloso que le encargaron al general Stanley McChrystal cuando estaba destinado en Afganistán, en el cual le dijeron: a ver, general, ¿qué es lo que hay que hacer en Afganistán si queremos resolver la problemática que tenemos aquí? Y él hizo un diagrama como este, donde había más de 60 entidades y más de 120 relaciones involucradas en ellas, y vino a decir que mientras esto no estuviera abordado de manera simultánea, pues Afganistán no se iba a solucionar en absoluto. Naturalmente, el Pentágono, con este celo y esta afinidad hacia la resolución de la problemática, cueste lo que cueste, de las grandes organizaciones públicas, pues lo que hizo básicamente fue traerle para allá y sustituirle por otra persona en Afganistán. ¿Vale? O sea, alguien en el Pentágono se le frió el cerebro según vio esto, tuvo un colapso cognitivo, decidió que seguramente el problema no era así, se trajo al general, colocó otra persona y 2 años y medio Estados Unidos salió con el rabo entre las piernas de Afganistán. Esto es una mecánica muy tradicional, o sea, el entendimiento real de todos los factores involucrados en una situación compleja, nuestro cerebro normalmente no lo lleva particularmente bien, y mi labor fundamental es intentar hacer entender que, como decía Einstein, un problema se puede solucionar lo más sencillamente posible que involucre la resolución del problema. Pero nuestros cerebros son especialistas en coger realidades complejas y simplificarla a la cosa más cercana que tenemos, que somos capaces de resolver, que normalmente es una compresión con pérdida. Y entonces, a partir de ahí, pues vienen un montón de historias. Hago un montón de cosas que no podéis ver en cualquier LinkedIn o cualquier sitio, no me voy a parar ahí. Pero Ara Mejías esta mañana hablaba de que en un congreso de robótica había habido una charla sobre temas de convergencia entre humanidad y tecnología, y básicamente pues ese era yo dándome de tortas muy cariñosas con un doctor en filosofía que se trajo a la organización. De tortas no, porque nos llevamos fenomenal, pero quiero decir, era una especie de planteamiento, supongo que a algunos os sonará esta aula magna. Era una especie de discusión articulada sobre una dicotomía absolutamente falsa que llevamos tragándonos desde que nos separaron entre ciencias y letras, que es una de las atrocidades que llevamos arrastrando del sistema educativo durante muchísimo tiempo. Y cuando hablamos en general de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, el rol del futuro, qué es lo que pasará con el humano, pues normalmente hay 2 grandes tendencias, ¿vale? Hay otra que es un poco más pequeña, que es el tecnooptimismo del todo saldrá bien, que no está particularmente muy representada, a no ser que tengas una startup tecnológica. Pero bueno, la más normal es esta de aquí, el final está cerca y seremos sustituidos, y los robots Terminator 2 y cosas por el estilo. Y la otra que sabéis si suerte y me jubilo antes de que esto me lleve por delante. Cosa que es extremadamente respetable, pero que no termina de contribuir como es debido a la solución del problema que nos trae aquí. Y esto tiene un montón de conexiones
que se remontan a cosas tan aparentemente inconexas como, lo mencionaba Jorge esta mañana. Yo muchas veces cuando voy a las empresas, a los boards, a los consejos de administración, a los sitios donde les comento todo este tipo de historias, siempre hay un CEO, siempre hay un director general, siempre hay un presidente, siempre que me lleva aparte y lo que quiere es que yo le hable de qué hace su hijo. Que su hijo tiene 17, 18 años, que qué tiene que hacer para seguir lo que se estaba comentando un poco Jorge sobre el asunto. Y yo he dado varias charlas en temas relativos a sistemas educativos y empleabilidad y es que hay cosas fascinantes. Por ejemplo, este señor, que a lo mejor lo conocéis, que es Ken Robinson, que es uno de los principales innovadores en temas de sistemas educativos, ya fallecido lamentablemente, hace casi 20 años ya habló de que las escuelas estaban cargando la creatividad. Este diagrama, que es maravilloso, que tiene además una animación preciosa que se llama El cambio de paradigmas de educación, tiene ya más de 14 años. Y él planteaba un tema que era absolutamente fascinante, que era todos los países organizados están intentando determinar dónde van a ser, cuáles son los planes educativos que hay que tener para estar preparados, para que sus hijos estén preparados dentro del siglo XXI, al mismo tiempo que no tienen ni puñetera idea de qué va a pasar con la situación económica dentro de 6 meses. Entonces, hay una especie de cuadratura del círculo ahí, curiosamente, que naturalmente el entorno educacional, con esa visión de futuro que le caracteriza, se ha dedicado básicamente a patear hacia adelante. Y yo di una charla maravillosa para chavales con mis amigos de Value School, porque otra cosa que también a lo que me dedico es a todos los temas que tienen que ver con emprendimiento, finanzas y cosas por el estilo. Y traían universitarios y mi charla se llamaba algo así como yo quiero trabajar en lo mío en serio. Y les intentaba hacer ver que de alguna manera esa ecuación básica que había toda la vida, que ha estado funcionando toda la vida, en la cual tú preocúpate de lo tuyo, estudia y la sociedad te proporcionará medios para que seas un miembro productivo en la sociedad. Tú haz tu parte, ¿vale? Tú estudia, aplícate, haz tu trabajo, pasa por la carrera y no te preocupes que la sociedad se encargará de ti. Bueno, claro, yo siempre digo que, por ejemplo, yo en el Santander doy muchísimas clases de resolución de problemas complejos, que es una de mis especialidades, estrategia empresarial, transformación, innovación y cosas por el estilo. Y siempre digo que me pagan las clases, pero no me pagan la terapia. O sea, os podéis alucinar las charlas que tengo en los cafés, en las comidas, con gente que estudió un tema que le importa un pepino solamente para complacer a sus padres, para estar en un sitio donde se supone que iba a estar tranquilo ya para el resto de su vida, que con 50 años se encuentra ante la tesitura de que tiene que coger sus cosas, meterlas en una caja y buscarse la vida. Y, por cierto, pensar cómo va a lograr cotizar los 15 o 20 años de vida laboral que le quedan. O sea, os podéis imaginar que me he encontrado yo con situaciones bastante dramáticas. O sea, dejé de ser... a mí lo que me gustaba era tocar la guitarra, o a mí lo que me gustaba era hacer expresión corporal o esto. Me metí en esta mierda para tener seguridad y ahora resulta que con 50 años estoy en la misma historia. Por cierto, esto también se lo comento yo. Yo suelo utilizar mucho una narrativa que me cuenta mi suegro, que por cierto es de Catoira, sobre los ingenieros de caminos. No se lo tengáis muy en cuenta porque él es de Minas y parece que el tema estaba un poco tenso y tal con este asunto. Pero él me contaba siempre que había un catedrático de caminos que le decía a sus alumnos que un ingeniero de caminos siempre tenía que ir bien vestido porque no se sabía cuándo le iban a dar un premio. ¿Vale? Y cuando yo fui a echar un vistazo a una investigación al Colegio de Ingenieros a ver cómo estaba el patio, resulta que los elegidos para la gloria había más de 6.000 colegiados en paro y la mitad de ellos estaban trabajando fuera de España, muchos de ellos en entornos en Oriente Medio, en otros sitios por el estilo. O sea, esta época de la idolatría y ese momento glorioso donde los ingenieros eran algo espectacular está recogido en este maravilloso libro de Camprubí que se llama Los ingenieros de Franco, donde efectivamente hubo un momento en que los ingenieros eran gente absolutamente privilegiada con el tema. Pero es que no sé si alguno de vosotros
soñaba de pequeño con ser una estrella del rock, pero es que esa ventana ya se cerró. O sea, es un tema que ya no... Bueno, ahora puede ser Bad Bunny, ¿no? Pero no creo que a nadie le interese ser Bad Bunny, a no ser que se haya dado un golpe de pequeño en la cuna o haya perdido masa encefálica en algún accidente con skateboard o algo por el estilo. El año que más discos, dispositivos y todo este tipo de cosas que se hicieron se vendieron fue el 2003. En el 2006 todas las discográficas o habían quebrado o habían estado incorporadas ya a conglomerados multimedia. Un negocio que había funcionado durante 50 años como un tiro, hasta permitirte ese estilo de vida del rockstar, sencillamente desapareció de la noche a la mañana. Y uno siempre queda con cara de, bueno, ¿de qué demonios pasó? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasan estas cosas? De hecho, uno de mis ejemplos preferidos es este que es maravilloso, que es un artículo que escribí en el 2016 explicando cómo Hillary perdió la primera vez con Trump, habiéndose gastado 3 veces más dinero que Trump en marketing, ¿vale? Que hace 30 años hubiera hecho lo mismo, posiblemente hubiera ganado por 30 puntos. Yo os recomiendo a todos este libro, que siempre digo que tiene un título perfecto para traducirlo al español, que sería Capachao, ¿no? Que es una oda a la disonancia cognitiva. Es una señora intentando justificar por qué pasó una serie de cosas y por qué demonios le atropelló el tren sin ningún tipo de problemas. Es espectacular. Es absolutamente, si estás interesado como yo en cómo la gente se cuenta películas de vaqueros constantemente en lugar de gestionar la realidad. Naturalmente tú podrías pensar que el Partido Demócrata a estas alturas del partido pues habría aprendido algo. Pues este aquí que no. Estamos en lo mismo. Kamala se ha gastado 1 billion buscando ¿qué? Buscando certidumbre. Buscando esa relación completamente inexistente que existe entre que te gastas más dinero en marketing y consigues una serie de resultados asociados. No es tan sencillo. De hecho, el marketing y la generación de demanda es una de las cosas que más se ha complicado en los últimos años. Entonces, si nosotros entramos, por ejemplo, en cómo está, para reflexionar un poco, entrando la inteligencia artificial en el proceso educativo, el secreto mejor guardado de la educación es que todos están copiando como conejos. Pero como si no hubiera un mañana, ¿eh? En estadísticas en Estados Unidos, el 50% de los que cursan K12, que es aproximadamente nuestro sexto de primaria. Aparte, es completamente indetectable, completamente ubicua y completamente transformativa sobre la manera de organizar las cosas. Si hablamos de hace un año, estos son los porcentajes de alumnos que quedan por debajo de la inteligencia artificial en exámenes que te permiten acceso a colegios, a ejercer profesiones, a un montón de cosas dentro de Estados Unidos. Esto era con la versión GPT 3.5, ¿vale? Hace un año. Esta es la situación actual. En algunos exámenes que dan acceso, vuelvo a insistir, a que una persona puede ejercer una profesión, como el GR Qualitative, el 98% de los alumnos están por debajo del resultado que obtiene GPT-4. Semejante fiesta no tiene muchas posibilidades de que pase desapercibida, ¿no? Bueno, pues es que hay 3 o 4 AIs funcionando de manera simultánea y compitiendo entre ellos en cómo están triturando todos los exámenes que determinan si una persona o no puede ejercer una determinada profesión o no. Y esta es la adopción más rápida de la historia, no hay y es imposible, o sea, es absolutamente imposible que volvamos para atrás. Fijaos el porcentaje de uso entre profesores, estudiantes de grado 12, los undergrads, los que todavía no son graduados, y los padres. O sea, no hay vuelta atrás, no hay aquello que me decía mi amigo Mario Tascón, que escuchó una vez en una redacción de un periódico diciendo qué harto estoy de la mierda esta de Internet, a ver cuándo deja de estar de moda. Esta es una charla que os recomiendo a todos, ¿vale? De Azad Molik, donde he recogido algunas de las cosas que veis antes. Además, en uno de los aspectos que más me interesan a mí, que es todo lo que tiene que ver con medicina de precisión y todo lo que tiene que ver con entornos de personotecnia y cosas por el estilo,
pero es absolutamente fascinante. Y hay una cosa que dice Zan Malik, que es maravillosa, sobre la que se ha reflexionado muy poco, que dice que los estudiantes no levantan las manos en la clase, tanto como antes, porque no quieren exponer su ignorancia cuando la inteligencia artificial puede resolver sus preguntas. Y que el uso de la inteligencia artificial está llevando a la ilusión de competencia y a peores resultados en los exámenes. Una de las cosas que no se está hablando de la inteligencia artificial, y que yo personalmente creo que es la más crítica que hay, este es el libro de Zan Malik, es maravilloso. El problema fundamental que tenemos ahora mismo con los libros en el siglo XXI es que cuando salen por la imprenta ya están desfasados con respecto al contenido que están trabajando. Pero aún así hay una serie de conceptos aquí maravillosos. El problema fundamental es que nos estamos quitando un montón de mierdas y por el camino nos estamos cargando cómo funciona el proceso de aprendizaje. Este libro, que es maravilloso también, es también de este año, básicamente, el Skill Code de Matt Bean, lo que está diciendo es que este tipo de ayudas es maravilloso porque nos permite acceder a una cantidad de información que antes no teníamos y nos resuelve un montón de problemática, pero nos rompe el proceso clásico de aprendizaje. El proceso clásico de desafío, complejidad, conexión, memorización, pasarlo mal. Este proceso que se repetía en cada academia del mundo, en cada gremio, en cada proceso aprendiz, maestro, en cada... Esto es lo que realmente nos estamos cargando y no nos estamos dando cuenta. Y además el problema que tenemos fundamentalmente es que como no tenemos ningún tipo de histórico de este asunto, no sabemos en qué va a terminar. En el peor de los casos es posible que empecemos a ver una generación entera de gente que es incapaz de procesar cosas básicas. A mí ya me han llegado un par de papers de gente llegando a Stanford o llegando a sitios así con problemas básicos a la hora de entender un texto o a la hora de hacer comprensión lectora o a la hora de hacer otra serie de cosas. Algunos de los ejemplos que menciona Bean es, por ejemplo, algunos de vosotros estaréis familiarizados con este aparato. Esto es un robot, un Da Vinci, bueno, hay varios modelos. Se utiliza para hacer cirugía de precisión asistida por brazos robóticos. De hecho, hace poco un cirujano español operó a alguien en China, como 8.000 kilómetros y pico, con resultados satisfactorios y tal. Y Bean comenta, por ejemplo, que mientras que los cirujanos jóvenes se batían el cobre aprendiendo a hacer pequeñas operaciones sin mucha trascendencia, generalmente un poco bajo supervisión, muchos de ellos ahora están trabajando en hacer la preparación de la máquina para los cirujanos senior. Con lo cual ese proceso está disrumpido. Esa gente no está recibiendo el mismo proceso, la misma hormesis, la misma presión que sufrieron sus antecesores a la hora de construir building blocks, a la hora de construir conocimientos bases sobre los cuales ir afianzando conocimientos cada vez más sofisticados. El rector de la Universidad de Mondragón me comentaba que en 5 años se jubilan como unos 5.000 ingenieros vascos, de los cuales no hay ningún tipo de sustitución real, ni en términos de cantidad de gente, ni en términos de grados de conocimiento. Y que dice que eso puede parar directamente la industria vasca y que no tienen ni idea de cómo meterle mano al asunto. En general tenemos una problemática brutal con todo lo que tiene que ver con el relevo transicional y el relevo de aprendizaje. Y de hecho, yo he estado hablando bastante sobre todo lo que tiene que ver la importancia de los incentivos a la hora de plantear cómo está funcionando todo el sistema educativo, ¿no? Y cuáles son los incentivos para todos los stakeholders, los estudiantes, los docentes, los padres. Y ahora mismo el sistema está completamente roto, pero completísimamente roto. Están completamente desalineados las demandas futuras con la arquitectura que hay ahora mismo y con un sistema que, como todo sistema grande, básicamente a partir de un determinado tamaño lo que busca es perpetuarse a sí mismo. Bien, entonces para intentar afrontar este tipo de escenarios os voy a comentar una serie de herramientas en las que cómo abordar este tipo de temas. Esta imagen mía de inteligencia artificial me encanta porque la hicieron los chicos de Magnific, que eran 2 murcianos. Estaba hablando con alguien de los pedazos de empresas que hay por toda España, de las que nadie conoce, ni Rita la cantadora. Esta es una de ellas. 2 murcianos haciendo el mongólico con la inteligencia artificial generativa que vendieron su compañía hace nada a un player muy superior
porque podía competir con mucha ventaja sobre monstruos con muchísimo dinero detrás, como es la gente de Midjourney. Y estas fueron una de las primeras imágenes que generaron, porque estábamos metidos en el asunto, son amiguetes, cuando empezaban con todo este asunto. Si intentamos conectar un poco el GPS de en qué sitio estamos ahora mismo, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, mi background profesional, yo estoy trabajando en un montón de cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Yo de formación soy ingeniero informático, llegué durante mucho tiempo a la tecnología, pero he estado trabajando en un montón de cosas muy colaterales. De hecho, medio de cachondeo, tenía una charla que era cómo me convertí en un traidor a mi clase, o digamos de alguna manera cómo trascendí un poco lo que era meramente la parte de tecnología. Y mi universidad fue esta. Yo era el director de tecnología de la mayor startup de comercio electrónico a finales de los 90, donde hicimos un montón de cosas tecnológicamente muy avanzadas y donde básicamente yo era el único directivo que no era socio, ni estaba en el board, ni tomaba decisiones sobre dónde se llevaba la compañía. El resultado es que mis máquinas funcionaron divinamente, saqué todas las máquinas de una PD mugriento, lo colocamos en uno de los primeros sitios, Colt, proveedores de infraestructura, maravilloso. Pero la compañía se fue al carajo. Quebramos dejando detrás 5.500 millones de pella a gente como Acciona, Pick and Pack, un montón de sitios. Todavía estuve unos cuantos años trabajando de director de tecnología, pero yo ya tenía la semilla de que la tecnología, lamentablemente, muchas veces no está en los sitios donde se toman las decisiones. Y yo quería estar, como decían en Hamilton, en el musical, en the room where it happens, en la habitación donde se toman las decisiones. Y estamos en un mundo donde os habrán dado la brasa 100 veces sobre bucas y BAMIs y incertidumbres y las complejidades y todo esto. Cualquiera de vosotros que haya hecho económicas o administración de empresas y tenga una cierta edad habrá visto la matriz de Ansoff, que es maravillosa, siempre y cuando tengas una estabilidad de la que ahora carecemos por completo. La mayor parte de las herramientas que hemos ido desarrollando para gestionar realidades empresariales están completamente obsoletas ante el hecho de que están diseñadas para un entorno mucho menos volátil que el que tenemos ahora mismo, donde hay un aumento completamente desaforado de la complejidad, de la ambigüedad, de la volatilidad y de la incertidumbre. Y a todo eso, bueno, pues yo he estado desarrollando durante más de 10 años, tanto en entornos académicos como en entornos profesionales, una arquitectura alrededor de la resolución de problemática compleja. Este logo de aquí de la izquierda es el logo del CPS hispano, en el que básicamente yo planteo mi tesis de que los hispanos estamos cableados particularmente bien para situaciones de incertidumbre absoluta y de heroísmo absoluto, mientras que los luteranos funcionan mucho mejor cuando hay que hacer una lista de cosas. Y el problema fundamental es que la excepcionalidad se da poco y la comunalidad venimos de 200 años prácticamente de taylorismo y por eso llevamos 200 años comiéndonos los mocos. Entonces mi tesis, a lo mejor es un poco optimista, es que en este entorno de totum revolutum en el que venimos, cuando no sepas qué hacer, rodéate de gente hispana, porque están acostumbrados a improvisar. Lo he visto con chinos y españoles, lo he visto con japoneses y españoles, lo he visto con estadounidenses y españoles, lo he visto por todo el mundo y es una cosa fascinante de ver. Posiblemente, no sé si es la primera vez que viene el concepto de resolución de problemas complejos, pero su entrada en el imaginario colectivo es en el informe del World Economic Forum que se llamaba precisamente El futuro de los trabajos, donde dice que es una de las principales habilidades para poder ser empleable en el año 2020. Luego ese informe ha salido en varias ocasiones, se ha vuelto a reiterar su aparición del mismo y en las últimas versiones, de hecho, ha desaparecido como habilidad, porque en realidad no es una habilidad, es una especie de meta-habilidad, es la capacidad de juntar un montón de herramientas cognitivas para funcionar en entornos desconocidos. De hecho, si vemos aquí la lista que apareció en ese primer informe, aquí tenemos resolución de problemas complejos, en realidad es una especie de habilidad meta que incluye un montón de las cosas que tenemos aquí como pensamiento crítico, pensamiento analítico, creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, no pensemos que es un tema único y exclusivamente del World Economic Forum, ¿vale? La propia Unión Europea tiene su propio programa que se llama Habilidades 2025, donde en el primer puesto podemos ver un viejo conocido. En realidad,
Yo me he tirado 10 años trabajando en esto para demostrar que no es una habilidad. De hecho, en la última versión, que es la versión de abril del 2023, ya no viene como una habilidad, pero está reflejado en múltiples sitios dentro del informe. En realidad es una especie de meta-habilidad. Yo lo comparo, por ejemplo, con hacer una caja de aparatos de pesca o hacer una pedalera de guitarra o cosas por el estilo. El problema define la caja de aparejos. No es lo mismo ir a pescar en un pantano que ir a pescar en fondos rocosos, que ir a pescar al curricán. Eso te determina por completo las herramientas que tienes que utilizar, los señuelos, los flotadores, los sedales, los cebos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te haces una pedalera de guitarra, que es lo mismo, un montón de pedales modificadores de señal sonora, que se colocan de una manera específica según tus gustos, eso depende por completo del repertorio que quieras defender. O sea, no es lo mismo tocar un repertorio de Maná que un repertorio de Pantera. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pues esta especie de metavisión de la construcción de estos kits es lo que es el CPS, y muchas de estas cosas individuales son efectivamente habilidades, como habían mencionado antes. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos esquemas completamente diferentes para una compañía nuestra que trabaja en resolución de problemas complejos en la esfera empresarial y no tiene nada que ver con las configuraciones que tiene que tener una compañía para resolver problemas complejos en la esfera público-privada. En el entorno empresarial los incentivos son unos muy específicos, en el entorno público-privado o de administración suelen ser otros. Muchas veces unos tienen que ver con ser reelegidos, otros tienen que ver con hacer dinero o digamos de alguna manera las habilidades clásicas de la empresa. Eso hace que reconfigures por completo el tipo de habilidades que tienes que tener a la hora de poder trabajar. Y de hecho, si veis, en el último report ya ha desaparecido de la parte de skills y aparece aquí ya en una parte como de metaagrupación. Todavía me maravilla de que cosas como la gestión humana o la gestión de la tecnología lo siguen teniendo fuera de la parte de resolución de problemas complejos, pero ya se darán cuenta de que no hay manera de resolver problemática compleja sin entender cómo funcionan los seres humanos. Básicamente, si acudimos a la definición formal, esta es una definición académica. La complejidad es la ciencia que se dedica a lidiar con los órdenes no simples en entornos no mapeados, lo cual nos damos cuenta de la dificultad que tiene la academia para conectar con la calle. Es en realidad relativamente sencillo. Voy a explicarlo con uno de los frameworks más clásicos para taxonomizar la complejidad y, digamos, acotar semánticamente cada uno de los términos. Se lee Cynefin, pero se pronuncia Cynefin porque el autor es Dave Snowden, que es un galés. Cynefin quiere decir algo así como ecosistema. Y se lee desde aquí abajo a la derecha en sentido inverso a las agujas del reloj. Partimos del orden simple, donde las relaciones causa y efecto son bastante claras. Pasamos al orden complicado, donde están perfectamente determinadas las relaciones causa y efecto en los sistemas, pero son muchas, son enrevesadas, requieren un conocimiento específico. De algún modo es el reino del consultor, es el reino del experto, es el reino de esa persona que dominaba una serie de cosas que se pasaban de padres a hijos. Hay una anécdota clásica que cuando a Miguel Ángel le encargan pintar la Capilla Sixtina, Miguel Ángel era un escultor. Lo apaje se sabía con más talento artístico que el resto de la gente. Entonces se pone a pintar la capilla y de pronto se da cuenta de que se le corren los colores. Lo borra, vuelve a pintar y se da cuenta de que se le vuelven a correr los colores. Una tercera vez se da cuenta, se le vuelven a correr. Al final Miguel Ángel, que tenía un ego monstruoso, de hecho en la capilla no cabía ni él y su ego, o entraba él o entraba su ego, no había espacio para los dos, termina teniendo que darse su brazo a torcer y hablar con los maestros fresquistas de Verona, que son los que le enseñan que tiene que mezclar tierra de Siena con los pigmentos porque si no se corren. Y ese era un conocimiento que se pasaba de padres a hijos, de aprendiz a maestro entre los fresquistas, y que él, como tenía de formación escultórica, pues a pesar de ser muchísimo más artista que ellos, pues ese tipo de conocimiento no lo tenía. Entonces, ese reino de ahí es el reino complicado. Aquí está el reino del desorden complejo, que es donde no tenemos muy claro todas las relaciones causa y efecto y donde tenemos que empezar a hacer experimentos controlados para intentar determinar qué es lo que está pasando ahí e intentar saber qué demonios es lo que está ocurriendo ahí.
Y por último tenemos el desorden caótico, donde no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando, pero no tenemos tiempo de reflexionar ni de hacer experimentos. Entonces nuestra única esperanza es actuar contra el sistema, ver cómo contesta y ver a ver qué es lo que podemos hacer de él. Esta zona intermedia es el desorden aporético, que es la manera elegante de decir que no tenemos ni puñetera idea de dónde se recoloca la naturaleza del problema, pero que tendrá que estar en algún momento dado aquí. Todo lo que tiene que ver con resolución de problemas complejos es trabajar con este lado izquierdo, y esto de aquí pertenece al reino de la consultoría o al sentido común, o llamemos lo que quieran. La carrera de la humanidad en realidad es una máquina de convertir problemática de este estilo en problemática de este otro. De hecho, hace 10 o 15.000 años, una tormenta con aparato eléctrico, por regla general, normalmente se explicaría como que la deidad de turno está cabreada con nosotros y manifiesta su ira y está pidiendo pues, una serie de sacrificios del orden que sea para aplacarla. Y ahora mismo el ciclo del agua se explica en primaria. Entonces, la humanidad es una máquina de transformar problemas de este estilo en problemas de sentido común. ¿Qué es lo que le ocurre? Que es extraordinariamente ineficiente haciéndolo. Lo hace con mucho coste, con mucho esfuerzo. Los barrancos de Génova están llenos de los cadáveres de los aprendices de Leonardo, que los lanzaba a volar con las historias estas raras que hacía. Yo siempre digo que el primero que se comió un percebe estaba realmente hambriento, ¿vale? Porque así como animar mucho a comerlo, no anima mucho. Sin embargo, el primero que se encontró una manita faloides, seguro que le hizo mucha más ilusión, y luego se encontró con que el asunto no era así. De hecho, uno dice, oye, ¿cuál era la certificación que tenía de la IATA los hermanos Wright para desarrollar el primer avión? O sea, ¿cuál eran los atributos? Los hermanos Wright tenían un taller de bicicletas. Pero claro, sabían una serie de fundamentos, sabían soldar, sabían una serie de cosas, sabían construir un engranaje, sabían hacer unos pedales, sabían hacer una serie de historias, construir un motor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, esto en el fondo es la humanidad encapsulada en poco tiempo. Esto son cosas complicadísimas de hacer, pero ya están hechas. Ya lo sabe hacer el ingeniero de Sikorsky, ya lo hace ver el ingeniero de Porsche, ya está todo detallado, ya está todo especificado. Estos son algunos de los ejemplos de los ejercicios que yo les encargo a mis alumnos en el seminario o el máster de resolución de problemas complejos. Por supuesto que hemos hablado del Sáhara, por supuesto que hemos hablado de Israel y hemos hablado del COVID, porque nos interesa un tema muy específico, y es que ¿era el COVID un problema complejo? ¿Era el COVID un cisne negro, según la terminología de Taleb? ¿Era un suceso altamente improbable? No. Estaba en todos los mapas de riesgos habidos y por haber. De hecho, hay un vídeo por ahí de Bill Gates diciendo que nos vamos a comer, en el 2016, diciendo que antes o después nos vamos a comer una pandemia de un virus de tipo corona, antes o después. ¿Qué es lo que ocurrió? Y esto es algo importante. La acción humana transforma muchas veces problemática normal en problemática compleja. El problema fundamental es que un montón de gente tomó un montón de decisiones equivocadas por intereses personales, intereses políticos o cualquier otro tipo, y convirtió una problemática que hubiera funcionado bien si le hubieran entregado las llaves de la moto a los expertos en pandemias, que saben perfectamente qué es lo que hacer, en algo absolutamente descontrolado. Yo cogí a mis alumnos, les puse en 16 grupos a resolver 16 países y a analizar cómo había hecho cada país. Nosotros no salimos particularmente bien, pero tampoco salimos particularmente mal. En sitios como India o en Brasil hicieron auténticas atrocidades. Pero lo que sí demostró es que algo que puede estar perfectamente bajo control, que no pertenece al mundo de la problemática compleja, se convierte automáticamente en un problema complejo cuando entra una gestión humana. Una de las cosas que encargué a mis alumnos del máster es un análisis de las cuencas hidrográficas, entre ellas las del Júcar, y uno de ellos me comentó que estaba completamente abrumado porque estaban encantados con el análisis que habían hecho, pero luego se dieron cuenta de que habían entrado una serie de sesgos que, si hubieran podido plantearlos y recogerlos y hablarlo con la gente, hubieran podido evitar este tipo de escenarios. Hay expertos en catástrofes, hay expertos en gestión de este tipo de historias, hay un montón de ingenieros hidrográficos, hay un montón de gente que hubiera podido solucionar esto si no se hubiera producido la cadena de incompetencias que se ha producido. Entonces, la acción humana es perfectamente capaz de convertir un problema que está en el reino de lo complicado en un problema complejo. Porque además, una de las particularidades que tienen los problemas complejos es que no son descomponibles en piezas, no es un motor, no es un reloj de cuco.
Hay un paper fundacional del propio Dave Snowden que se llama así Bumblebrushes in a Thicket, algo así como zarzamoras en un matorral. Es una cosa que no es ni una cosa ni otra, no sabes dónde empieza una cosa, no sabes dónde empieza la otra, y se exhibe una serie de comportamientos que no puedes inferir de cada una de sus partes. Al igual que tú no puedes inferir el comportamiento de un hormiguero examinando una hormiga o el comportamiento de una colmena examinando una abeja. Esto se llama comportamiento emergente y es parte de un sistema complejo. Y luego, la ciencia de la complejidad, curiosamente, lleva 70 años dedicándose a hacer cosas muy interesantes sobre áreas muy complicadas y, por ejemplo, negándose por completo a abordar ciencias sociales o a entender cómo funcionan los seres humanos. Yo cuando empecé en esto, en el 2014, estuve peleándome muchísimo tiempo con los poppers de la complejidad porque ellos decían que la sociología, la psicología, todas estas cosas no eran ciencias duras y por lo tanto eran prácticamente pseudociencias y no deberían ser incorporadas al corpus de la ciencia compleja. De hecho, si veis este diagrama, podéis observar que las raíces de las ciencias de la complejidad se remontan a los 50 y solamente aparece la complejidad aplicada a mediados de la década pasada, posiblemente al calor del informe que os comento. Entonces, no sé cuál es vuestra conclusión al respecto, pero si tienes una ciencia que niega la involucración del humano dentro de todo este tipo de cosas y que se puede tirar 70 años sin considerar si lo que hacen sirve para algo, pues tiene menos calle que Venecia. Y luego, además, la fiesta definitiva, que es la aparición de los 5 atractores del apocalipsis. La tesis la tengo desarrollada en un vídeo, podéis buscarla si tenéis curiosidad, pero en resumen, este es un libro que os recomiendo a todo el mundo, el Good Strategy, Bad Strategy, de Richard Rummelt. Richard Rummelt, personalmente yo considero que es el padre de la estrategia moderna, ¿vale? Es el que recogerá la antorcha de los Porter, de los Drucker, de toda la gente de otros momentos, digamos, menos volátiles como es el de ahora. Él tiene un concepto que me parece muy interesante, que es un estado atractor. Y dice que un estado atractor proporciona el sentido de la dirección para la evolución futura de una industria. Dice que no hay garantía de que este estado llegue a concretarse, pero que representa una especie como de tirón gravitatorio que afecta a los modelos de negocio que hay alrededor. De hecho, él dice que un atractor, como por ejemplo todo es una dirección IP, cambia 3 modelos de negocio de manera radical a lo largo de 3 décadas diferentes. En los 90 permite el despuntar de Cisco, que era una pequeña startup en San Francisco, prácticamente insignificante, y les revienta el negocio de transmisión de datos que tenían las telcos e IBM, los frame relays, todo este tipo de cosas, que a lo más viejo del lugar les sonará. En la siguiente década ya hemos hablado de que cambia por completo la industria discográfica y de hecho destruye valor, porque por el camino todas las alternativas que han venido después no han sido capaces de generar la cantidad de dinero que generaba la industria discográfica antes, pero obviamente la manera de consumir música tenía que evolucionar porque había una demanda de la gente. Y en la siguiente década aparece el Internet of Things, el Internet de las cosas, y no solamente transforma de nuevo la jugada, sino que siembra las semillas de varias tendencias que siguen todavía vigentes, como es el Big Data o la computación en la nube, debido a la inmensa cantidad de datos que aparecen por todas partes. Pues bien, la fiesta que tenemos ahora mismo es que tenemos 5 macroatractores funcionando de manera simultánea. Mencionaba Manchester y todo lo que paró en la revolución industrial, pues ahí lo que ocurrió es otra situación semejante a la que tenemos ahora mismo. Estamos en otro entorno en el cual se están volviendo a dar las circunstancias para que se produzca otro escenario parecido al de la revolución industrial. Y lo que es curioso es que solamente 1 año y medio, las megatendencias tecnológicas y el aplastamiento de los tiempos de negocio, que básicamente lo que quiere decir es que antes una compañía entraba en decadencia a lo largo de 15, 20 años, iba muriéndose lentamente, y ahora tú puedes tener una compañía que un año es una startup, al año siguiente tiene una IPO y una salida a bolsa, al año siguiente puede valer $100 la acción, al año siguiente los chinos te copian y te revientan y al año siguiente entras en suspensión de pagos y te tiene que rescatar a un fondo. Esta es la historia de GoPro. Todos los tiempos están acelerando a toda velocidad. Y la pretendida transformación digital, que supongo que os habrán estado dando la vara innumerables veces a lo largo del tiempo,
y que generalmente ha consistido más en digitalización y poca transformación, solamente cuenta con un atractor y medio. De hecho, la banca, por ejemplo, se ha gastado más de 3.500 millones de euros en una transformación digital interna para que cualquier persona de 30 años te diga que prefiere arrancarse los ojos y tirarlos al mar rollo Edipo antes que darse de alta en cualquiera de los modelos tradicionales de banca. Luego, además, estuvimos trabajando para el ITA, para el Instituto Tecnológico de Aragón, y estuvimos viendo que los 5 atractores afectaban a todas las áreas donde ellos estaban aplicados. Industria eficiente, agrodigital, salud, movilidad, energía limpia. Es algo que no tiene que ver con un sector, está afectando absolutamente a todos los sectores al mismo tiempo. Otro colateral de esta fiesta es que en un entorno de altísima incertidumbre resulta que si hay poca incertidumbre, la mejor aproximación es convertirte en un especialista. Llevamos 200 años pagando de manera desaforada a los especialistas. Mientras que ser un generalista es la mejor aproximación cuando el futuro no está dibujado, como es el caso que tenemos actualmente. Esta tesis, en la cual, de alguna manera, cuando estamos navegando por sitios donde no tenemos carta, el generalista funciona mejor que el especialista, que es prácticamente inútil salvo en su área de especialidad, y además estamos premiando constantemente, tanto en las jerarquías universitarias como en las jerarquías profesionales, a gente que cada vez sabe más sobre cada vez menos cosas, hasta que posiblemente en la asíntota en el infinito se sepa absolutamente todo sobre absolutamente nada. Esta tesis está recogida en libros como Range de Epstein o The Neo Generalist de Michelson, y es que no solamente es así, sino que estamos hablando de que la mayor parte de las nuevas disciplinas ya no es el resultado de una multidisciplinariedad o de una interdisciplinariedad, sino de esa superposición entre diferentes áreas que incluye la transdisciplinariedad. Por ejemplo, esta que ha sido el ojito derecho del mercado durante bastante tiempo, el data scientist, en realidad es una persona que tiene que saber lo suficiente de comunicación, de estadísticas, de programación y de negocio. Y en el caso de que no sea capaz de dominar las 4, ocupa otros sitios, pero no es el de data scientist. Cada vez más los perfiles son de esta naturaleza, de este perfil híbrido en el que hay varias cosas que anteriormente estaban separadas en especialización. Esto me ocurre también con la medicina. Lo he hablado con un montón de doctores. He hablado que el tema de la medicina es pura resolución de problemas complejos aplicado a un sistema, y ellos me cuentan que están divididos por especialidades y que el de pulmón sabe un montón de pulmón, pero del resto de las cosas no tienen ni puñetera idea. Y la idea fundamental es que luego las cosas se tienen que unir de manera mágica, después no se sabe muy bien cómo. Y aparecen nuevas cosas y nuevas mezclas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con Strategic Foresight, que es lo que tiene que ver con qué demonios es lo que va a pasar en ese futuro, que lo puedes abordar desde el ángulo de la creatividad, como el libro de Manu, que es maravilloso, o lo puedes abordar desde el punto de vista de la planificación, como es el libro de Lustig, que es también glorioso. Son los dos sobre el mismo tema. Los ángulos son completamente diferentes. Parecen que hablan de cosas distintas, pero no es así. Ocurre lo mismo con cosas como la gestión del riesgo, la gestión de la incertidumbre, la gestión, digamos, del no sabemos qué es lo que va a ocurrir, que se puede abordar de dos maneras completamente diferentes, como en estos libros, el de Savage y el de Spiro. Y entonces empiezan las mezclas maravillosas de pensamiento etnográfico o antropología de negocio. O sea, durante mucho tiempo toda la gente que ha estudiado ciencias sociales básicamente sabía que su destino laboral era dar clases en la universidad o dar vueltas a hamburguesas y hacer menús o cualquier otra cosa por el estilo. Sin embargo, se están produciendo este tipo de escenarios porque yo, por ejemplo, cuando abordo cosas en IBEX 35 y hay un problema, normalmente es un problema de cultura. Yo he mandado a muchos antropólogos y muchos sociólogos a hacer cosas porque en realidad los problemas que tienen ese consejo de administración no es muy diferente a los problemas que hay en la tribu Yanomami del delta del Orinoco. Temas territoriales, temas de meadas, temas de ofensas, temas de lo que nosotros llamamos el factor X. Y una cosa importantísima a la hora de intentar predecir al futuro es aquello de que nadie conoce el futuro, cualquiera que os diga que sabe pronosticar el futuro se está mintiendo,
pero al mismo tiempo el futuro está mandando señales constantemente. El problema es que los hace con un montón de ruido y manda un montón de señales muy confusas sobre un montón de cosas distintas. El libro de Nate Silver es maravilloso, de la parte de cómo separar señal de ruido, pero luego, por ejemplo, este es otro libro absolutamente glorioso de la doctora Philippa Malmgren, que es una economista que trabaja para la Unión Europea, que habla solamente de señales económicas. Pero hay señales tecnológicas, hay señales sociológicas, hay un montón de cosas que si tú las puedes ir leyendo y las puedes ir interpretando, pues a lo mejor no puedes adivinar el futuro, pero te puede dar una idea por dónde van los tiros. Y todo construido alrededor de lo que yo he denominado el factor X, que es entender cómo el factor humano altera absolutamente todo lo que toca. La mayor parte de los problemas que tengo en compañías tienen que ver con seres humanos. Y tiene que ver con el hecho de que no son racionales como pretendemos, somos racionalizadores, somos gente que una vez que ha ocurrido algo, hacemos backtracking e intentamos conciliarlo en nuestro cerebro. Pero en realidad los seres humanos somos lo que dice Dan Ariely, que somos predeciblemente irracionales. Y cuando tú ignoras cómo funciona la gente, cómo funcionan los humanos y todas estas ciencias que te han parecido siempre ciencias blandas y ciencias sociales, cuando no directamente pseudociencias, pues empiezas a pensar de que estos señores, que a lo mejor no conocéis, pero este es Charlie Munger y ese es Warren Buffett, posiblemente dos de las personas más ricas del mundo, los dueños de Berkshire Hathaway, Munger ha muerto hace poco con 99 años, tienen un paper que se llama es maravilloso, que se llama La psicología del mal juicio humano, en el que Munger dice que después de salir de su universidad tecnológica y después de haber hecho leyes en Harvard, se pensaba que era hot shit, se pensaba que era el rey del mundo y se dio cuenta que no tenía ni puta idea de entender cómo funciona la gente. Insisto, que tenía menos calle que Ana Frank. Y que era incapaz de leer qué era lo que le ocurría a la gente, ni por qué la gente hacía las cosas, ni de cómo demonios se entendían los temas, y que no había visto una sola asignatura de psicología en la vida, salvo una opcional loquísima sobre psicoanálisis, que no había visto nada. Y en este paper dice que lo que les ha hecho multimillonarios es aplicar ese ángulo humano a todo lo que tiene que ver con la inversión. O, por ejemplo, un homenaje a todos vosotros, la prevención. ¿Vale? Supongo que conoceréis el Dirty Dozen de la aviación. ¿Por qué los viajes aéreos son los más seguros ahora mismo de todos los que hay? Porque se han dedicado sistemáticamente a analizar por qué han producido los accidentes y si un tema no estaba claro por qué demonios no funcionaba, la IATA, ese avión no volaba de ninguna de las maneras. Pues trabaja sobre un aspecto concreto que se llama el Dirty Dozen, que son problemáticas humanas, que van desde el estrés, la falta de entorno, las normas, la falta de comunicación. Esta es maravillosa, la falta de asertividad. Esto fue porque hubo una vez un problema en un avión de una línea aérea surcoreana. Los coreanos son tremendamente jerárquicos y el copiloto fue incapaz de hacer ver al piloto que se iban a estrellar. ¿Vale? Yo todo esto lo agrupo en una serie de cosas que llamo el factor X y hablo tantísimo de esto como de todo lo que es la ciencia de la complejidad. Por el camino hicimos una lista de libros, por el camino la gente de la comunidad creó una inteligencia artificial sobre todo lo que yo habrá escrito sobre todos estos temas, que es una auténtica maravilla. Por el camino se hizo un Zettelkasten con todo lo que hemos estado hablando. Hay un montón de ciencia sobre todo esto, sobre cómo funcionan estas cosas y cómo abordar este tipo de historias. Y entonces ya aparece la IA y ya para qué queremos más. De hecho, escribí un artículo en Sintetia sobre el asunto diciendo que todavía el humano es el piloto. Todavía el humano es el... Pero hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de abordar este tipo de historias. De hecho, mi tesis es que lo que es intrínsecamente humano es todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas complejos y todas las cosas que tienen que ver con la gestión de información ya es algo que hemos perdido a la máquina. Y que realmente lo que tenemos que intentar es traer ambas cosas a funcionar de manera simultánea. Es muy complicado determinar cuándo estamos ante un momento de estos transformacionales en la humanidad, salvo que estés en 2001, que el tema es muy fácil, ¿no? Hay un monolito, viene alguna movida. Aquí viene un monolito, el mono toca el monolito, descubre que puede hacer herramientas, le revienta la cabeza a la tribu rival, fenomenal. Pues no es tan sencillo. Normalmente las evoluciones son más graduales. Pero estamos en un momento parecido al monolito. La persona que hablaba de Manchester hablaba de esta gente tan maja que son los luditas, que era gente que se reunía para quemar telares
de lanzadera. ¿Por qué la gente, tú pensáis, por qué la gente es tan irracional con respecto al progreso? No es que sea irracional, es que nosotros no tenemos tanto miedo a perder el trabajo como a perder nuestra identidad. Muchas veces nos definimos por nuestro propio trabajo o qué es lo que hacemos, y cuando nos afrontamos a un tema como que nuestro trabajo va a dejar de... No es que no vamos a estar desempleados, es que nuestro trabajo va a dejar de existir. Nos estamos enfrentando a un problema de disolución de identidad. No es muy diferente a los procesos, si habéis tenido la desgracia de tener a alguien cercano querido, de alguien afectado por una enfermedad neurodegenerativa. Tú ves cómo alguien se va disolviendo delante tuyo, prácticamente ante tus ojos. Y lo curioso de esta evolución que tenemos ahora mismo es que siempre históricamente, cuando venía un avance tecnológico, había un montón de trabajadores que llaman los anglos blue collar, trabajadores manuales, que se iban a la calle y eran sustituidos por una máquina. Pero esta revolución es la primera vez que estás más a salvo si eres un fontanero que si eres un abogado. Esto no ha pasado jamás. No tenemos ni idea de cómo va a gestionarse esto, no tenemos ni idea de dónde se lleva esto. De hecho, si vosotros veis el informe que hizo la gente de OpenAI, los propietarios de ChatGPT y la Universidad de Pensilvania sobre qué tipo de trabajos y tareas iban a verse más afectados, están muchísimos afectados gente como matemáticos, abogados, gente que históricamente se habían percibido a sí mismos como gente que hacía un trabajo intelectual y que estaban a salvo de todo este tipo de avances que suponían las máquinas que normalmente se cargaban a sus amigos manuales. Entonces yo estoy trabajando en una cosa, una especialidad, un apartado muy concreto que es lo que yo llamo el santuario humano, ¿vale? Esta parte del conocimiento humano que está a salvo de las máquinas. ¿Qué está ahora mismo a salvo de las máquinas? ¿Qué está ahora mismo inalcanzable por las máquinas? En el 97, cuando Kasparov pierde con Deep Blue, no hemos vuelto a ganar nunca jamás a la máquina ya jugando al ajedrez, ni le ganaremos nunca en la vida. Kasparov, en lugar de desesperarse y entrar en un discurso lloroso, se acabó el ajedrez, se acabaron los campeonatos, se acabó el ser humano, vamos todos a morir y este tipo de historias, él dijo que esto era absolutamente maravilloso y que traía un concepto que era el del centauro, en el que básicamente decía, no, ahora lo que hay que hacer es campeonatos de hombres con sus ordenadores, contra hombres con sus ordenadores. Y el concepto lo llamó centauro, que sería algo así como, yo que sé, como una especie de olimpiadas donde hubiera barreras libres de doping, ¿no? Todo el mundo pudiera ir dopado hasta los ojos sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, su lógica subyacente es muy interesante y es que hay sitios donde ya la máquina no les vamos a ganar en la vida, pero nosotros tenemos una serie de sitios donde todavía no llega la máquina. Y de hecho, hay una serie de temas relacionados con la creatividad donde todavía la máquina no llega. Sin embargo, Cory Doctorow tiene un concepto que a mí me encanta, que es el del centauro inverso, que el problema fundamental que tenemos con el centauro es que asumimos que siempre el hombre es el que ocupa la cabeza y la máquina es la que ocupa las patas. Ahora mismo hay un montón de decisiones automáticas sobre créditos concedidos, gente que se va a la calle, historias por el estilo que están siendo tomadas por máquinas y hay una serie de personas dando el visto bueno final única y exclusivamente para cumplir la legislación y el RGPD. Y aquí es donde ya empezamos a tener fiestas, y aquí es donde empezamos a tener problemas, y aquí es donde realmente abordamos un escenario bastante complicado. Lo que sí es verdad, y tenemos que asumir, ¿vale? Y no asumirlo es un error, es que mucho trabajo pretendidamente intelectual hasta ahora consistía en ir a la mina de datos, coger unos cuantos datos, lavar unos cuantos datos y presentar unos cuantos datos de manera efectiva. Eso ya lo hace la máquina mejor que nosotros. Ahí estamos fritos. Hay un montón de pretendido trabajo intelectual que va a desaparecer. Y además, fijaos, porque hay una cosa muy curiosa. Yo creo que esto no se recogió en las películas que ahora están de moda. Posiblemente algunos habéis visto Dune y os habréis maravillado de que hay una película de ciencia ficción donde no hay un solo robot, no hay una sola máquina pensante, no hay nada por el estilo. En la saga original de Dune se produce un mecanismo que es la yihad butleriana. La yihad butleriana es una rebelión que se produce contra las máquinas pensantes en un momento dado cuando nos damos cuenta de que las máquinas están tomando demasiadas decisiones donde no están involucradas en absoluto los humanos. Y entonces se produce esta revolución
Se cargan absolutamente todas las máquinas y de pronto toda la gente que hace este tipo de cosas que antes hacían las máquinas las hacen humanos. Los Mentats, las Bene Gesserit, todos están drogados hasta los ojos, eso sí. Los pilotos ya no os quiero ni contar. Pero la idea es un humano avanzado, que es a lo que tenemos que ir. Mi problema fundamental con todo esto es que sobre temas que tengan que ver con innovación, todo el mundo está manejando los mismos libros. Todo el mundo está manejando a Christensen, Bacall, Drucker, Collins. Yo creo que hay que empezar a usar otros. Hay que empezar a usar gente como Donella Meadows, como, hablando de dinámica de sistemas, como Rick Rubin, hablando de creatividad, como Sammy Hagar, que es el cantante de la segunda evolución de Van Halen, que es el único que se muere millonario, el único que termina siendo millonario porque monta una compañía de tequila y se la vende a Campari por más de 300 millones de dólares, mientras lleva la full vida de rockstar. Los otros no, los otros se limitaban a tocar y drogarse. El libro de Rita McGrath sobre Seeing Around Corners, el que os he mencionado, hay otro playbook que hay que empezar a gestionar. Y muchas cosas que han pasado por sabiduría, en realidad es hojarasca intelectual. En realidad es acceder a una pila de libros, a una pila de información, a una pila de depósito. En realidad es, como hacen en muchas oposiciones, cantar temas, memorizar temas y cantarlos. Ahí ya no podemos competir, no tenemos nada que hacer con la inteligencia artificial. Y otra cosa que se va a producir es una redefinición de qué es humano y qué no es humano. De hecho, Kubrick, que era una persona que tiene un IQ fuera de límites, lo vemos en 2001. Cuando están desconectando las placas, vemos el proceso semejante al que hablábamos antes de una persona que está pasando por una enfermedad neurodegenerativa. Y algunos no se dan cuenta, pero cuando va a arrancar la última placa, el ordenador HAL se pone a cantar una canción que es Daisy. Daisy fue la primera canción que cantó un IBM en la primera prueba de síntesis de voz que hubo. Cada vez va a ser más complicado encontrar el límite entre una cosa y otra. Ya no nos sirve las pruebas que hizo Turner para determinar que era humano o no. Vamos a estar generando cosas donde nuestras áreas de salvamiento, por decir de alguna manera, van a tener más que ver con brillantez y creatividad, estrategia de resolución de problemas, estrategia empresarial. Esas dos personas son dos psicólogos. Claro, termino ya, no hay ningún problema. La diferenciación donde tenemos que trabajar es en lo que hacemos mejor que las máquinas. La parte de creatividad, por ejemplo. Entonces, nos tenemos que hacer dos preguntas fundamentales a la hora de enfrentar el desafío de la IA. ¿Cuánta hojarasca intelectual hay en nuestro trabajo diario? ¿Y cómo de alineada está nuestra estrategia con la nueva realidad circundante que tenemos y en máxima incertidumbre en el que estamos y todo lo que estamos enfrentándonos? Y en caso contrario, pues podemos hacer como ha hecho la prensa española, que ha estado pateando el bote durante décadas hasta encontrarse en la situación que están ahora mismo, que están todos escribiendo al dictado y si no escribes al dictado no tienes nada que hacer. Última reflexión. En una novela de Ernest Hemingway, El sol también sale, hay dos personajes que se encuentran y dicen ¿cómo quebraste o cómo te fuiste a la ruina? Dice de dos maneras, gradualmente y entonces de pronto. Hay un montón de modelos de negocio que están ahora mismo en la fase gradual y luego cuando pasen las cosas les pasará que sea de pronto. Gracias por vuestra atención.